Ella se encontraba en la Plaza Dili la mañana del asesinato. Llevaba consigo una cámara nueva con la que pensaba filmar el recorrido del presidente. Su verdadera identidad fue una incógnita durante muchos años, y por el peculiar pañuelo que portaba en la cabeza ese día, se le conocía simplemente como la dama de la pañoleta. El presidente Kennedy iba a pasar frente a mí. A Connelly lo podía ver en cualquier momento, pues él era de Texas, algo que me enorgullecía. Pero quien me interesaba era el presidente. La atmósfera festiva que rodeaba a la caravana presidencial no permitía presagiar la tragedia que estaba a punto de ocurrir en la Plaza Dili. Cuando escuché el ruido por primera vez, no pensé que se trataba de un disparo, por lo que seguí filmando. Pensé que quizás se trataba de fuegos artificiales. Dado que no sabía cómo era el sonido de un arma, no me di cuenta de que eran disparos, hasta que vi por encima de mi cámara cómo le volaban la cabeza. Entonces supe que era un disparo. No sé cuántos disparos escuché. Creo que provinieron del área donde está la cerca de madera. Alrededor de ese gran árbol. En algún punto detrás de la cerca de madera. Había una persona y de allí salía humo. Estoy convencida de que el hombre que le disparó al presidente Kennedy se encontraba en el área de la cerca de madera y nadie podrá convencerme de lo contrario. Cerca de Beverly, en el momento en que filmaba, se encontraba Charles Brent junto a su pequeño hijo. Los reporteros lo asediaron de inmediato. Díganos exactamente qué fue lo que vio. Él venía en el auto. Mi hijo de 5 años y yo estábamos parados en el césped frente a Commerce Street. Le dije a mi hijo que saludara y yo también. Tranquilo, calma. Fue aterrador. Mi hijo de 5 años y yo debimos... La multitud que estaba allí nos rodeó. Me preguntaron cómo sabía que habían sido disparos y si había estado en el ejército. Les dije que no solo había estado en el ejército, sino que también había estado en combate. Me arremangué la camisa y les mostré las heridas de bala que tengo en mi brazo. El interrogatorio hizo que la gente nos rodeara. Uno de los oficiales dijo que yo podía ser uno de los cómplices y entonces decidieron llevarme hacia la entrada del depósito de libros donde se encontraba estacionada una patrulla. Nos introdujeron a mi hijo y a mí en la patrulla. Varias de las personas que estaban cerca en ese momento pensaron que yo lo había hecho e intentaron golpearme, al tiempo que me gritaban insultos que prefiero no repetir. Era difícil saber en ese instante quiénes eran los verdaderos policías. Tras el asesinato, los agentes del FBI visitaron a Beverly en su trabajo y le pidieron la cinta aún sin revelar, con la promesa de devolverla en 10 días. Beverly nunca más vio la cinta. Desde la posición en la que estaba filmando, pude obtener la mejor imagen del asesinato. Y quizá la imagen más clara del promontorio. Si encontraran la cinta, probablemente se obtendrían las respuestas a muchas interrogantes. Por fortuna, a pocos metros de Beverly se encontraba Marianne Moorman, la joven con el abrigo negro, quien tomó su fotografía una milésima de segundo después de que el presidente recibiera el fatal disparo en la cabeza. Pese a que el FBI la tuvo en sus manos, la histórica fotografía se salvó de desaparecer gracias a la enorme publicidad que recibió. Sin embargo, ahora su revelador secreto sale a luz. Después de estudiar durante 5 años la fotografía tomada por Mary Moorman, Jack White y Gary Mack, 2 investigadores de Texas, consideran que existe evidencia según la cual había un tirador en lo alto del promontorio. Este es el denominado hombre de la chapa. Según nuestro análisis, está inclinado contra la cerca de madera. Gary Mack fue el primero en aislar la imagen del que ahora se conoce como el hombre de la chapa. Al principio la imagen solo parecía una mancha de tinta o algo parecido, pero de repente empecé a distinguir los ojos, las orejas, la frente y el cabello, y poco a poco la imagen empezó a hacerse más clara para mí. Fue entonces cuando llamé a Jack y, gracias a las ampliaciones que realizó, pudimos ver la fotografía con mucho mayor detalle. Descubrimos que el sujeto quizá portaba un uniforme de policía o un uniforme similar al que usaba la policía de Dallas, con lo que aparentaba ser un agente. Yo sentí un escalofrío en ese momento al darme cuenta de cuán macabro era el plan. Colocar a un policía en ese lugar, lejos de la multitud. Verlo allí no iba a despertar sospecha alguna porque había otros policías en esa zona.
aunque no en el punto exacto donde estaba este sujeto, así que este hombre era un impostor. Lo que me horrorizó, pues, esa era la prueba de que este fue un plan bien orquestado. No olvidemos que la fotografía de Mary Moorman es de este tamaño y el área que analizamos es de cerca de 1 centímetro, por lo que la imagen es diminuta. Por esa razón ha sido extremadamente difícil ampliar la imagen durante todos estos años. Esta pequeña zona fue el escenario de un asombroso encuentro. Detrás de la cerca de madera hay un estacionamiento donde en 1963 se encontraba Gordon Arnold, un soldado que para entonces tenía 23 años y debía cumplir su servicio en Alaska. Esta es la primera vez que habla ante una cámara. Esa mañana me dirigí al centro de la ciudad porque pensaba que habría un desfile ese día. Con esa idea en mente, estacioné mi auto en este aparcadero y caminé hacia esta esquina porque deseaba filmar el paso de la comitiva cuando pasara cerca del puente. Pero solo pude llegar hasta aquí, pues cuando me disponía a subir la pierna, un hombre se me acercó desde la esquina del puente. Vestía de traje y me advirtió que no podía estar allí. Yo, que era más joven y algo rebelde, le respondí que nadie me movería de este lugar. Entonces, me mostró una identificación y me dijo que era agente de la CIA, por lo que obedecí y me retiré del lugar. Levanté mi pierna de esta manera y me dirigí hacia aquella cerca próxima a este punto para ver si podía obtener un mejor ángulo del desfile. El hombre volvió a acercarse y a advertirme que me alejara de aquí. Yo le obedecí y recorrí entonces toda la cerca hasta llegar al otro lado. Una vez aquí, empecé a ajustar mi cámara para filmar el desfile y captar cualquier auto que bajara a la calle. Vi entonces al presidente de Estados Unidos. En el momento en que enfocaba la cámara hacia esta dirección y me inclinaba a la derecha, escuché un disparo del lado izquierdo, lo que significa que provino de esta dirección. Cuando me agaché, creo que sentí el segundo disparo pasar sobre mi cabeza. Segundos después, una multitud de reporteros vino hacia esta zona. Mientras estaba en el suelo, un sujeto se me acercó desde esta dirección. Pensé que era un oficial de la policía porque estaba uniformado, pero no llevaba gorro alguno y tenía las manos sucias. Pero no le di mucha importancia porque vi que lloraba y temblaba y tenía una pistola en su mano, por lo que le hubiera dado cualquier cosa menos la cámara, que era de mi madre. El hombre me dio varias patadas y me preguntó si había tomado fotografías. Le dije que sí. Y cuando vi aquella enorme pistola, decidí entregarle la cinta. Se la entregué y el sujeto se marchó en esa dirección. Yo voy en esta dirección y 3 días después me encontraba en Alaska. Solo volví a Estados Unidos 18 meses después. Pasamos mucho tiempo analizando la fotografía y observando pequeños detalles. Recordamos entonces una historia que se había publicado 4 años atrás, en la que un hombre llamado Gordon Arnold decía haber presenciado el asesinato mientras estaba parado cerca de la barda de madera. Muy cerca de la imagen del hombre de la chapa se observa una suerte de mancha que no habíamos logrado identificar. Pero a medida que los detalles se hacían más claros gracias al trabajo de Jack, nos dimos cuenta de que esa mancha tal vez era Gordon Arnold. La historia que Arnold le había contado a un amigo había llegado hasta los oídos de la prensa, quien luego le realizó una entrevista a Arnold en la que éste decía haber estado cerca de la barda de madera. Pero nadie le creyó porque no había fotografías ni filmes que lo confirmaran. Pero de repente, la foto de Mary Moorman corroboró la historia de Arnold. Lo interesante es que la historia de Arnold fue publicada 4 años antes de que identificáramos la figura en la fotografía de Moorman. Descubrimos que Arnold llevaba una gorra militar de punta cónica y una medalla del lado derecho en la que se leía
Ejército de Estados Unidos. Y eso es lo que vemos en la fotografía. También sabemos que Gordon estaba filmando el paso de la caravana. Y esa es la posición que se ve en la fotografía. El brazo derecho levantado, la mano cerca del rostro, y algo que parece taparle el rostro, quizás una cámara filmadora. Expertos independientes de Inglaterra han cotejado y reproducido el trabajo de Gary y Jack. De acuerdo con las mediciones que se han realizado en la Plaza Dili y a partir de la fotografía de Mary Moorman, es posible que haya sido el hombre de la chapa, el autor del fatal disparo. Desde aquí hay una excelente vista de la calle. Se observa la calle principal donde estaba el presidente. Se puede ver casi toda la calle. Es una posición ideal. Pero la foto es aún más reveladora. Cierto día estaba en la oficina viendo la fotografía cuando de repente descubrí otra imagen de pie detrás del hombre de la chapa. Esa persona parecía llevar un sombrero muy grueso y una camiseta blanca. La luz que cae sobre él es similar a la que cae sobre el hombre de la chapa. En otras palabras, la luz se refleja sobre el casco de construcción que parece llevar esa persona, y la sombra de su cabeza se proyecta sobre sus hombros. La forma en la que se proyecta la luz es similar en el resto de la fotografía. Esta persona parece mirar hacia el depósito de libros. En toda esta labor fue importante contar con una opinión independiente que corroborara nuestras conclusiones. Tomamos la declaración de Lee Bowers, un operador de trenes cuyo testimonio sobre el asesinato de Kennedy ha sido a menudo ignorado. Bowers se encontraba en una torre de ferrocarriles detrás de la cerca de madera y del montículo de césped, desde donde tenía una excelente vista de la zona en la que estaban las personas en la foto. Según su testimonio ante la Comisión Warren, cuando Kennedy apareció en la Plaza Dili, dos hombres se apostaron detrás de la cerca y permanecieron en esa zona antes, durante y después de que se escucharan los disparos. Lee Bowers murió en un misterioso accidente automovilístico 2 años y medio después del asesinato. Pero otro testigo ocular ha confirmado el testimonio de Bowers, Ed Hoffman, un sordomudo entrevistado aquí por primera vez. Ese mediodía iba camino a mi cita con el dentista. Conducía mi auto por este paso elevado cuando recordé que el presidente Kennedy estaba de visita en Dallas ese día. Estacioné mi auto en este lugar y descubrí que desde este punto podría ver a Kennedy de cerca. Me detuve aquí a esperar y miré hacia la zona por donde pasaría Kennedy. De repente vi a dos hombres con actitud sospechosa ubicados allí, en el estacionamiento. En noviembre de 1963 no había árboles que obstaculizaran la visión. Desde el paso elevado, Ed Hoffman podía ver con claridad el área del estacionamiento detrás de la loma de césped. Vi a un hombre parado aquí que llevaba un gorro negro y una chaqueta azul. Vi humo y pensé que era humo de cigarrillo, pero no lo era. Tenía un rifle y caminó hacia los rieles del tren. Entonces le entregó el rifle al segundo hombre. Luego se dio vuelta, acomodó su chaqueta y su gorro y se marchó tranquilamente del lugar. El hombre con la camisa a rayas, el uniforme de los ferrocarrileros, caminó hacia la unidad eléctrica con el rifle. Desarmó el arma y colocó las partes en una caja de herramientas. Después comenzó a caminar lentamente siguiendo el curso de los rieles. Cuando la comitiva pasó por debajo del puente, observé que le habían disparado a Kennedy. Yo estaba aterrado. Vi a un policía parado en el puente del ferrocarril e intenté llamar su atención, pero él no me vio. Me subí al auto y conduje hacia la zona en la que había visto a los dos hombres. Pero ya había mucha gente en ese lugar y no pude encontrarlos.